Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que el diablo quiere. ¿De qué somos salvos en Cristo? Hay mucha gente que dice, soy salvo. Pero la pregunta es, ¿de qué eres salvo? Dios salva gente de malas situaciones muchas veces. De accidentes, de enfermedades, etc. Pero todo eso no es la salvación de que Él habla en su palabra. Él quiere salvarnos de cosas mucho más serias, más graves, más tremendas. Todos nosotros necesitamos ser salvos. ¿Pero de qué? La Biblia explica. Primero debemos ser salvos del infierno. Sin salvación, nuestro destino es el infierno. Apocalipsis 20, 11 a 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice en versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Lucas 12, versículo 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Cuando somos salvos, cuando tenemos la salvación que está en Cristo, estamos salvos del infierno. No debemos ir al infierno, ya no más, porque somos salvos del infierno. Y número 2, del muerte. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque
esté muerto, dice, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Somos salvados del muerto eterno. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, dice, estoy hablando sobre Cristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo no debemos tener miedo a la muerte, porque somos salvos. Ya no debemos morir por siempre, solamente el cuerpo muere. El cuerpo siempre debe morir, pero Él va a darnos un cuerpo nuevo. En Cristo somos salvos del infierno, somos salvos de la muerte. En Apocalipsis 12:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 20 versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Somos salvos del muerto. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es el muerte segundo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del muerte. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos salva de la muerte segunda, de la muerte del alma, de la muerte eterna, la muerte que nos separa de Dios para siempre en el lago de fuego. Somos salvos del muerte. Número 3, del pecado. Juan 1:29 dice, si el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, el que él
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primero de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Quiere salvarnos del pecado. Primero de Juan 2:11 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Hay diferentes aspectos del pecado. El poder del pecado. Sin la salvación de Dios no podemos defendernos de ello. Tiene poder sobre nuestra habilidad natural. No podemos defendernos del pecado. Es más fuerte que nosotros. Naturalmente no podemos defendernos. El poder es muy poderoso, muy fuerte. No podemos resistir, no podemos rechazar el pecado. No podemos defendernos del pecado. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. No podemos resistir la muerte porque la paga del pecado es la muerte. La presencia del pecado. El pecado no solamente está en el mundo, está dentro de nosotros. Pero con la salvación de Dios podemos vencer el pecado dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas. Podemos vencer con la salvación de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Podemos vencer el pecado en nuestras vidas. No podemos vencer el pecado. Yo no puedo vencer el pecado en tu vida, pero yo puedo vencer el pecado en mi vida cuando yo tengo la salvación de Cristo, cuando yo tengo el Espíritu Santo viviendo en mi vida. Pecado heredado. Una naturaleza de pecado con la que nacemos. Cuando estamos naciendo con pecado. Somos pecadores cuando estamos naciendo. Pecado heredado. Venimos con el pecado. Pecado común. Cada lugar, cada país, cada ciudad tiene su pecado común. La gente no sabe, no entiende. No saben que están pecando. Pero es un pecado común. Y también es muy peligroso. Destruye. Pero es un pecado común. Pecado que hacemos naturalmente. Pecado personal.
los actos personales de pecado que hacemos como individuales. Debemos ser salvos de todos los aspectos del pecado. La salvación. ¿Salva de qué? Del infierno, de la muerte, del pecado, de la condenación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él va a salvarnos de la condenación. Cuando somos salvos de la condenación de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero dice, el que cree ya no es condenado. Cuando tenemos Cristo, somos salvos de la condenación. Número 5, de la ira. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. El mundo va a experimentar la ira de Dios. Pero cuando tenemos Cristo, cuando somos salvos de la ira de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Número 6. La justicia. Dios juzgó a Cristo por nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado sobre él y murió por nosotros en lugar de nosotros. Y cuando creemos en él y lo recibimos como nuestro Salvador, escapamos del juicio de Dios. Pero cuando lo rechazamos y no lo recibimos, pedimos a Dios que aún nos juzgue por nuestro pecado. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Número 7. ¿De qué somos salvos? Somos salvos en Cristo, somos salvos de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Galatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Somos salvos de la maldición de la ley. Número 8. De la esclavitud del mundo. De la esclavitud del mundo. Galatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él nos salva de la esclavitud del mundo. Número 9. De nosotros mismos. Galatas 2:16-21 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley pues la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo me salvó de mí mismo, de mi vida vieja. Ya no soy pecador, ya soy salvo de mí mismo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Número 10. De la vanidad de la vida terrenal. Primero de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y la ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Dice, sabiendo que fuisteis resucitado de vuestra vana manera de vivir. Vana de manera de vivir. Necesitamos propósito, razones. Vivir por algo, para hacer algo. Pero sin Cristo la vida es vana. No tiene propósito. Y somos salvos de la vanidad de la vida terrenal. ¿De qué somos salvos? Muchos aspectos, muchas cosas. Pero somos salvos. ¿Eres salvo? ¿De qué? ¿De qué te salvó? ¿De la enfermedad, muerte, vanidad, de ti mismo, del pecado? Muchas cosas. Cuando somos en Cristo, somos salvos. Gracias a Dios.